Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca del tema silogismo. Vamos a tratar exclusivamente de aquellos silogismos que tienen que ver con los juicios universales y particulares. Tomando en cuenta las reglas del silogismo para elaborar estas mismas, tenemos la primera regla donde dice un silogismo siempre debe tener necesariamente 3 términos. Como en este ejemplo que observamos, ¿no? La primera premisa dice, ningún boliviano es un europeo. Y tenemos la segunda regla del silogismo donde dice, ningún término, sea el mayor o el menor, puede tener más extensión que en la conclusión. Entonces vemos que acá nuestra primera premisa dice, todo vegetal es viviente. Tenemos el término vegetal como universal y viviente como particular. En la segunda premisa nos dice, ningún hombre es vegetal. El término hombre viene a ser universal y el término vegetal universal. En la conclusión vendrían entonces, ningún hombre es viviente, está universal y universal. Entonces, acá no cumple la regla. En la primera premisa está como particular y en la conclusión como universal. Por lo tanto, acá tiene mayor extensión y este silogismo no es válido. El tercer término, donde nos dice el término medio debe ser tomado por lo menos una vez en toda su extensión. ¿Ya? Tenemos este ejemplo donde nos dice el caballo es mamífero. El término mamífero es particular. ¿Ya? La primera premisa donde nos dice el hombre es mamífero. ¿Ya? Funciona también particular. ¿Ya? Por lo tanto dice el hombre es caballo. Este tipo de silogismos tampoco se pueden desarrollar, ya que tanto el caballo como hombre no hay mucha diferencia en cuanto a la extensión. ¿Ya? Entonces este silogismo igual no es válido. La cuarta regla dice que el término medio jamás de los jamases debe ir en la conclusión. Como en este ejemplo que observamos, el término medio está en la primera premisa y en la segunda, pero no está en la conclusión. ¿Ya? Donde dice, por ejemplo, todos los americanos son argentinos. Mario es americano. El término americano será el término medio. Nuestra conclusión será Mario es argentino. Entonces acá ya no ingresa el término medio. La quinta regla nos dice, si las premisas son afirmativas, no se puede sacar una conclusión negativa. Ya como en este ejemplo que vemos, todos los hombres tienen razón, corazón. Felipe es un hombre, Felipe tiene corazón. La primera premisa es afirmativa, la segunda es afirmativa, por lo tanto la conclusión será afirmativa. La sexta regla nos dice, si las premisas son negativas no se puede concluir nada. Lo vamos a ver en este ejemplo, donde dice, ningún felino es reptil. Tenemos la segunda premisa donde dice, ningún reptil es tigre. Por lo tanto, la conclusión llegaría a ser, ningún tigre es felino. Vale decir entonces que nuestra conclusión, incluso toda el silogismo está mal. ¿Ya? Porque ambas son premisas negativas. La regla número 7 nos dice, si las premisas son particulares no se puede concluir nada, como en este ejemplo que vemos, alguna ave no es voladora, es una premisa particular. La segunda premisa dice, algún loro es ave, igual es particular negativo. Y aquí la conclusión ya vendría a ser lo que es, algún loro no es volador, totalmente contradictorio. ¿Ya? De dos premisas particulares no se puede sacar nada.
La regla 8 nos dice donde la conclusión siempre es la parte más débil, como podemos observar acá. La parte más débil en un juicio universal es el particular y la parte más débil en un juicio afirmativo es el negativo. Entonces, tomando en cuenta esta parte débil, nuestra conclusión siempre va a recaer en la parte más débil. Veamos en este ejemplo donde dice: ningún cruceño es tarijeño, Andrés es cruceño, por lo tanto Andrés no es tarijeño. Fíjense ustedes cómo va, ¿no es verdad? De un afirmativo dijimos que el negativo es la parte más débil, por lo tanto, por más que estas dos sean afirmativas, tomaremos en cuenta la parte más débil para sacar la conclusión. En cuanto a los modos del silogismo, hay 4 grupos de combinaciones. En la primera figura está en esta posición. El término medio vendría a estar en la primera como sujeto y en la segunda como predicado. En la segunda figura, el término medio vendría a estar como predicado en ambas premisas. En la tercera figura ya vendría el término medio a ocupar como sujeto. Y en la cuarta figura, el término menor vendría a ocupar en la primera premisa como predicado y en la segunda como sujeto. De estas combinaciones, 3 de ellas, la primera, la segunda y la tercera, son figuras aristotélicas y la cuarta es la de Claudio Galeno. Aquí podemos observar la primera y la segunda figura bajo estos ejemplos, ¿no es verdad? Ya, término medio cruzado. Acá el término flor sigue siendo cruzado. En la tercera figura podemos observar que el término medio está tomando la función de sujeto. Y en la cuarta figura vemos que el término medio en la primera premisa está como predicado y en la segunda como sujeto. Y se saca la conclusión a partir de ahí. De las 4 figuras del silogismo, las combinaciones, aquí para poder realizar la simbología tendríamos que unir el término medio con el término medio y luego unirlo con el término mayor y el término menor y quedaría en esta forma el símbolo. Lo mismo en la segunda, en la tercera y en la cuarta. Unimos los términos medios y luego los unimos hacia el término mayor y menor y quedan de esta forma. Ahora, todas las figuras del silogismo combinadas y que están dentro de las 8 reglas son 19 tipos de combinaciones. En el primer modo tenemos la combinación AAA, EAE, AII, EIO. Para poder memorizarnos, utilizan las palabras mnemotécnicas como Bárbara, Celarén, Darí y Feri. En el tercer modo tendremos las combinaciones de barroco, cesare, camestre y festín. Aquí podemos observar los tipos de juicios que se llegan a combinar. En la tercera figura tendremos a Bocardo, Tarapti, Datisi, Disamis, Felaptón y Ferizón con sus respectivas combinaciones. Y finalmente tenemos la cuarta figura que es la combinación Brahmatip, Camentes, Dimatis, Fesapo y Ferizón. Entonces aquí tenemos los 19 tipos de combinaciones del silogismo.